Morning. Welcome. Buenos días, bienvenidos. Esta es la primera sesión de TGC 21. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer a Crossway, que es el patrocinador de esta sesión. Crossway publicó este libro que se llama La Pirámide de la Sabiduría. Estoy agradecido con ellos. Seguramente todos ustedes aman a Crossway. No dejen de visitar su mesa y su stand y de visitar crossway.org. Vamos a comenzar orando en esta sesión. Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias por la bendición de estar juntos. Gracias por aquellos que se están uniendo en línea. Te pedimos que en esta conferencia tú seas el centro, el punto focal, la grandeza de quien tú eres sea celebrado y conocido por cada uno de los asistentes y que podamos salir de esta conferencia con mayor confianza en tu evangelio, con mayor confianza en predicar tu evangelio y compartirlo y vivirlo y vivir a la luz de él. Gracias por este tiempo esta mañana. Amén. Nuestro mundo tiene más y más información, pero cada vez menos sabiduría. Esa es la manera como abro mi libro, La Pirámide de la Sabiduría, alimentando tu alma en un mundo posverdad. Creo que captura la atención fundamental que muchos de nosotros estamos sintiendo. La era del Internet y del smartphone nos está dando cada vez más acceso a la información que nunca. Y ahora los seres humanos tenemos más información que antes. Pero algunos de ustedes dirían que estamos viviendo en la generación más sabia. No lo creo. Y este es el problema en el asunto. Nos estamos convirtiendo menos sabios al mismo tiempo donde desesperadamente necesitamos sabiduría. Somos bombardeados con ideas, voces, información como nunca antes. ¿Cómo evaluamos esto? ¿Cómo nos decimos qué es lo verdadero, lo falso, cuál es buena o mala información? Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para navegar cuáles son algunos de nuestros llamados y nuestras crisis epistemológicas o nuestra crisis de conocimiento y verdad. Así que yo escribí este libro de la Pirámide de la Sabiduría para responder a esta crisis de conocimiento, tratando de responder la pregunta, ¿cómo desarrollamos sabiduría para estar mejor posicionados para saber lo que es verdad? ¿En qué creer? ¿En qué confiar? Entonces, esta crisis de conocimiento cada vez se ha puesto peor. Creo que todos estamos de acuerdo que el diccionario de Oxford ahora nombró la palabra del año pasado, posverdad. Y frases como noticias falsas, fake news, hechos alternativos han robado nuestro vocabulario. Pero esta crisis de conocimiento es la última de una crisis más larga de autoridad. Los fundamentos del conocimiento han estado siendo atacados desde el Renacimiento. Desde la Ilustración. Cuando la verdad gradualmente se está moviendo a algo, o sea, ese marco de referencia al que nos sometíamos, gradualmente se ha convertido algo en nosotros mismos. Entonces ha habido esta progresión de mirar hacia adentro, de mirar en ti mismo para buscar la verdad. Sigue tu corazón, tú eres el estándar, tú eres la fuente. Y si quieres un poco de historia en esa progresión, yo te recomiendo el libro de Carl Trueman, El surgimiento y el triunfo del hombre moderno, y él traza toda esta historia. A medida que lo trascendente ha sido reemplazado con el yo, naturalmente la verdad se ha convertido inestable. Si usted mira en sí mismo para la verdad, hay millones de verdades allá afuera y estamos viendo el caos que resulta de eso. En la revista Time hizo una conexión interesante en el 2017, que tuvo en su portada colocaron ha muerto la verdad, pero lo diseñaron de una manera interesante para que reflejara una portada de hace 50 años con una pregunta similar. Y la pregunta de hace 50 años fue, ¿ha muerto Dios? Así que es interesante que una revista como Time haga esta conexión de que cuando te rechazas a Dios, rechazas la verdad. Esa es la progresión natural y la consecuencia natural. Así que han pasado 5 años desde que los diccionarios de Oxford declararon la palabra posverdad, la palabra del año, y hace 4 años fue que la revista Time hizo la pregunta, ¿ha muerto la verdad? Pero aún incluso en los últimos 2 años, el problema ha empeorado.
De hecho, en el 2020 llevó esta crisis de conocimiento a otro nivel completamente. Y usted sabe que yo escribí el libro antes del 2020, yo terminé el manuscrito a finales del 2019, antes de la pandemia y todo eso. Pero todo lo que ha sucedido el año pasado prueba que la crisis de conocimiento en la que estamos, cómo se está desbaratando este tema de la autoridad. Hubo un reporte que salió hace un par de meses, el barómetro Edelman de 2021, y mostró que el 2020 mostró un descenso en la confianza en instituciones globalmente. Y el reporte describe que había una epidemia de información falsa y de desconfianza en instituciones sociales y líderes alrededor del mundo. Y todo esto fue acelerado, por supuesto, por COVID-19. Entonces, voy a hablarles un poquito de COVID-19 y hacia dónde me dirijo con esto, mientras eso demuestra claramente, la pandemia demuestra claramente cómo ese desastre de información fue también un desastre de salud pública. Entonces, ¿qué nos está enfermando tanto en esta era de la información? ¿Qué es lo que nos está haciendo tan necios? ¿Por qué es tan difícil hallar sabiduría? Y en la primera parte del libro, la primera parte se llama 3 fuentes de nuestra enfermedad. Y yo voy aquí en las dinámicas de la era digital. Lo que está ocurriendo en esta crisis de conocimiento es que y la segunda parte del libro llego a la pirámide de la sabiduría en sí misma, lo cual es mi contribución en cuanto a cómo pudiéramos ser más saludables en esta enfermedad de información. Entonces, déjenme hablarles primero de las fuentes de nuestra enfermedad, y yo pienso en 3 que tienen que ver con la era de la información y la tecnología, que ha hecho que esta crisis de conocimiento sea peor. Y con cada una de estas hay un resultado o una conexión con la comida. Entonces es basado como en la pirámide de alimentos. Es decir, de la misma manera que somos saludables físicamente, tiene que ver con lo que recibimos, pero también podemos ser espiritualmente saludables o no saludables en cuanto a qué ideas dejamos que entren en nosotros. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas de la era de la información que aportan a nuestra enfermedad? Las voy a mencionar rápidamente y les voy a hablar con ellas un poco. La primera es que hay mucha información, demasiado rápido y demasiado enfocada en el individuo. Así que la primera, mucha información. Yo llamo a esto glotonería de la información. Es como con la comida. Sabes que la glotonería es algo malo, pues te puedes enfermar. El comer demasiada comida, cuando regresas al buffet una y otra vez a llenar tu plato, te enfermas. Lo mismo sucede con la información. Vivimos en esta era donde hay demasiada información en nuestro mundo. Hay muchos problemas con esto que nos hacen enfermar. Pero uno de los interesantes es que físicamente está cambiando nuestros cerebros. Hay neurociencia que está mostrando que nuestros cerebros en la era de la información están siendo reprogramados. Estamos perdiendo la habilidad de pensar críticamente y profundamente porque gastamos toda nuestra energía en constante triaje de toda esta información entrando. Entonces el cerebro esto es importante, esto es trivial, ¿será que guardo esto, descarto aquello? Tu cerebro está viendo videos con gatitos y luego ve titulares de cosas serias y luego artículos de teología y luego viendo un video de YouTube. Entonces es esta manera donde estamos recibiendo tanta información al mismo tiempo en el que necesitamos que nuestros cerebros tengan la capacidad de ser sabios y pensar críticamente. Otro problema en lo que está ocurriendo con la información, siendo Google como la puerta, y es que siempre tendemos a buscar lo que sea que queramos buscar. Cualquier pequeña idea, cualquier cosa, cualquier teoría de conspiración, cualquier cosa tiene cómo crecer. Entonces, si tú vas en Google buscando evidencia para eso, probablemente la vas a encontrar. Y es entendible en algún momento porque en nuestros cerebros ya exhaustos y estresados no les gusta la complejidad. Simplemente seguimos la narrativa que nos gusta. Buscamos la parte simple de las narrativas en vez de lidiar con las complejidades de múltiples perspectivas y ángulos y de clarificar algunas cosas. Y COVID-19 resaltó este problema. Ha habido una gran cantidad de información sobre la pandemia en línea, proyecciones,
estudios, estadísticas, opiniones, cierres, diferentes expertos hablando desde su perspectiva. Al googlear un poco, tú puedes encontrar algo que apoye lo que sea que tú creas sobre la pandemia. Así que cada persona llega con sus propios hechos y figuras. Entonces, ¿viste aquel estudio? ¿Viste aquel artículo? ¿Escuchaste lo que aquel epidemiólogo dijo? Ese tipo de cosas. Cada uno llega con sus hechos preferidos y están convencidos de que sus hechos son más válidos que los de los otros. Entonces, demasiada información es un problema. Y luego la velocidad es muy rápido. En mi libro yo llamo a esto novedad perpetua, donde las cosas van tan rápido que no nos lleva a la sabiduría. Es como el comer la comida muy rápido puede afectar tu estómago. Es como la comida rápida no es buena para nosotros. Así es lo mismo con la información. La velocidad de la información ahora es asombrosamente rápido. Es muy rápido para nuestra sabiduría. Es muy rápido para que podamos asegurarnos que es una buena información, que es prudencia. ¿Será que debo retuitear eso? Es muy rápida para que haya un pensamiento crítico de sentido común. Si hay un contexto más amplio que me estoy perdiendo, hay otro lado en la historia. Entonces es muy rápido en que nosotros quienes recibimos la información. Pero también es muy rápido en términos de la entrega. La necesidad de velocidad en los medios de comunicación hoy, en esa industria, eso está destruyendo el periodismo, está destruyendo la credibilidad y a los medios, porque las ganancias vienen al ser rápido. Por eso se habla de tener la primicia, de ser el primero en reportar en alguna calamidad en el mundo. Sí, hay clics en eso. Así que la industria de los medios de comunicación se están orientando en la velocidad porque hay ganancia allí, pero no hay sabiduría allí. Y en el libro tengo una línea donde digo algo como que la fortuna ayuda a los rápidos en el Internet, pero no es buena para la sabiduría. Entonces tienes esas declaraciones controversiales, tienes comentarios instantáneos, de eventos complejos en tiempo real, cuestiones políticas y todos esos comentarios instantáneos, lo cual no es sabio. Esto crea una variedad de nuevos problemas que lo que hacen es erosionar nuestra confianza en la información. Fake news, unas informaciones falsas que se van virales, teorías de conspiración. Reportajes muy rápidos de algunos medios de comunicación con reputación, muchos han caído en estas cosas. Y hemos visto muchos ejemplos de esto en el COVID. La velocidad de la información fue un desastre para el COVID-19, porque respondimos a una situación compleja que se iba desarrollando con artículos virales, estudios o información incompleta o que no era buena guía, y con el tiempo el público estaba como que no confió en nada. El hecho es que la verdad de algo, como el nuevo coronavirus, que no había sido conocido muy bien por los seres humanos, entonces de una vez se trata como si se conociera en el día 1, en la semana 1, en el año 1. Ya sabemos ahora un poco de cómo el COVID estuvo activo, pero nuestra necesidad de información rápida es un problema. Hay un gran mercado para la comida rápida de la información sobre el COVID y mucho de ello fue información deficiente y nos está haciéndonos enfermos. Nos está enfermando. Mucha información, muy rápido. Y luego la tercera fuente de nuestro problema es que es muy enfocado en mí. Es como, mira en ti mismo. Es el problema de que ahora estamos mirando a nosotros mismos. Ahora hay toda una capa tecnológica que se le añade a eso, que básicamente la infraestructura del mundo digital está colocado alrededor del individuo. Se le llama el iPhone, el yo phone por algo. Así como comer comida, que solamente comer tu comida favorita todo el tiempo es malo, o si caminas a un bosque y dices, ese hongo se ve bien, me lo voy a comer, tú pudieras morir.
Y eso es cierto para no solo para con la comida, sino con la información. Solo confiar en tus propios instintos a veces no es lo mejor. Pero ese es nuestro mundo. Ese es el mundo en el que nos coloca a nosotros en el centro y dice que no debemos cuestionar nuestros deseos y nuestras preferencias y lo que creemos que es bueno. Nosotros somos entonces la única autoridad, somos los únicos expertos necesarios. Y los algoritmos se construyen alrededor nuestro. Ellos saben qué es lo que nos gustan y nos alimentan más de eso. Por supuesto, esto ha sido un problema en la era del COVID. Hubo un libro que salió por Tom Nichols que se llamaba La muerte de los expertos. Y yo creo que este año realmente lo mostró porque básicamente todos se volvieron expertos en COVID y todos se volvieron epidemiológicos. Entonces, en vez de mirar las informaciones del CDC o de la Organización Mundial de la Salud, todos veíamos eso con incredulidad. La credibilidad de ellos fue menoscabada. Es más fácil confiar en mis propios instintos porque esos expertos se equivocan. Pero en última instancia eso no es algo genial, porque si nosotros perdemos confianza en los expertos y en aquellos que tienen las credenciales, e incluso si nos han decepcionado, vamos a estar en un lugar incorrecto porque nos volvemos como jueces y cada quien, tenemos como libro de jueces, todos haciendo lo que mejor nos parece. Entonces no nos agradan las autoridades, no hay consensos en cuanto a confiar en cierta información y en un ambiente bastante partidista lo que hacemos es ir a nuestras burbujas confiables, a nuestras cámaras de eco y crecemos en nuestras narrativas preferidas. Entonces tienes personas que están completamente convencidas de que el COVID es falso, de que ha habido una exageración, que los tapabocas o las mascarillas son algo socialista y tienes personas en el otro extremo que dicen que no van a salir de sus casas por años, incluso si la ciencia muestra que está bien. Entonces tienes personas que tienen sus narrativas y se han atrincherados por causa de lo que consumen por los medios de comunicación y perpetúan esto en sus mentes. Y esto va más allá del COVID. En la política vemos esto bastante. Enero 6 fue un ejemplo de esto. Y como dinámicas de esta dinámica de información tienen implicaciones del mundo real. Yo vi cuando entraron en el Capitolio y pensé, esto es lo que sucede en el mundo real cuando estamos formados en línea en estas burbujas de nuestra información. Entonces, era el deber de ellos, como pensaron que las elecciones fueron robadas, ellos llegaron allí y de su burbuja. Pero los otros que estaban en su otra burbuja pensaban que era impensable que alguien creyera que las elecciones pudieran tener un problema. Entonces, tú tienes estos extremos. Entonces, ya no nos podemos hablar cuando se trata de estos asuntos, porque siempre se llegan con hechos diferentes y narrativas diferentes por causa del ambiente de la información en la que vivimos. Entonces, pudiésemos pasar todo el tiempo desarrollando estas dinámicas problemáticas que son la fuente de nuestra información, pero creo que se reduce a esto. El ambiente de información en el que estamos gastando mucho de nuestras vidas nos está formando de maneras negativas y está afectando nuestra sabiduría. Para los cristianos y líderes de iglesia y pastores, lo que esto está haciendo no es solo una crisis en conocimiento, sino una crisis de formación. Porque somos formados por lo que tomamos. Esto es cierto en nuestra salud física, nos enfermamos o somos saludables en virtud de lo que comemos. Si esto es cierto en cuanto a nuestro aspecto físico, es verdad en nuestro aspecto espiritual. Somos formados por las ideas y la información que recibimos. Entonces estamos entrando en esta crisis de formación en la iglesia porque solo tienes un par de horas de formación cristiana con iglesia, grupos pequeños o lo que sea, pero tienes 60 horas y más de formación en línea. Los podcasts que escuchas, los websites que visitas, los blogs, lo que sea, estás siendo formado espiritualmente en todo lo que haces en la vida y lo que hacemos en la vida está en línea ahora mismo. Entonces tú puedes ver cómo esto se ha convertido en una crisis de formación.
en la formación. Eso nos lleva a la pirámide de la sabiduría. Si estamos enfrentando una crisis de formación que ha llegado por causa de una dieta desordenada y poco saludable de información, entonces lo que sería razonable hacer es tener una dieta ordenada, y hay una manera en que podemos revertir esta crisis de formación. Entonces, la pirámide alimenticia, si ustedes recuerdan, era una guía en cuanto a qué comer y qué no comer, y en qué proporción. Para entonces, las menos saludables estaban arriba y las más saludables abajo. La pirámide de la sabiduría es tomar esa idea y usarla para en cuanto a la información. Entonces, ¿qué es lo más importante para nuestra sabiduría? ¿Cómo se ve nuestra pirámide de sabiduría? Y esto es lo que desarrollé. Creo que lo pueden ver en la pantalla. Y voy a pasar el resto de mi charla hablando de esto. El primer nivel es la Biblia. Porque estoy diciendo que esto es más fuentes más saludables de información. Y hay un par de cosas que debemos notar, y ahora vamos a ver cada uno de los niveles. Uno, esto es una rúbrica general. No estoy dando algunas prescripciones específicas como, lo que pasa es que tú pasa tantas horas en la Biblia, tantas horas en la naturaleza, etcétera. Es simplemente darle a las personas el que puedan pensar en qué ocupa el lugar más fundamental en tu dieta y qué es lo que debería ser lo que tú usas y cuál debería ser la categoría menos importante. Muchas de las cosas que las personas dicen, ven en eso, dicen, yo mi pirámide la tengo al revés, porque el internet y las redes sociales es el fundamento de mi dieta, y es honestamente los que nos está enfermando espiritualmente. Otra cosa que debemos notar, y mucho me preguntas, es cómo ordenamos, por qué la naturaleza es más importante que los libros, etcétera. Hay una de las cosas que nos pueden guiar, o lo que guiaron mis ideas en esto. Dios es la fuente de sabiduría. Él es el estándar, Él es la fuente definitiva de conocimiento. Tiene sentido que entre más cerca estemos de Dios, entonces será mejor en cuanto a cómo podemos recibir sabiduría. Entonces, lo que está más cercano a Dios van a ser siempre mejores fuentes de sabiduría para nosotros. La Biblia es la revelación directa de Dios, es estar lo más cercano a la fuente. Y la iglesia tiene que ver con la presencia de Dios con su pueblo. La naturaleza es la creación de Dios, así como entonces la Biblia, la iglesia, la naturaleza, todas estas cosas más cerca de Dios. Entonces hagamos eso, vamos a ver cada uno de estos niveles y simplemente les voy a dar como algunos adelantos acerca del libro. Yo tengo un capítulo para cada parte de esta pirámide y es donde explico cómo cada uno de estos nos ayuda. Cómo incluso el internet y las redes sociales pueden ser una buena fuente de información si se usa de manera apropiada. Entonces empecemos con la Biblia. Este es el discurso directo de Dios, es su revelación especial. Eso debe ocupar el fundamento. Y es algo milagroso cuando pensamos en eso. Como algunos de nosotros que crecimos en la iglesia, la Biblia la damos por sentado. Decimos, sí, la Biblia, tenemos 10 copias en nuestra casa. Nos compramos una Biblia ESV nueva con la última versión. Genial, pero es tan milagroso el hecho de que Dios se haya revelado a nosotros en una manera tan clara. Este es Él dándonos su sabiduría. La mente de Dios dada a nosotros en un libro es asombroso. Nunca debemos dar eso por sentado. Y es tan importante para florecer en la vida, el tener este fundamento infalible. He estado pensando en las personas que no creen en la Biblia, no creen que sea una fuente de información errante. Algunos piensan, no, pero ¿qué hay ahí? ¿En qué puedes edificar tu vida? Y vivir sin la palabra de Dios es vivir donde no tienes un fundamento firme, donde no puedes determinar si algo es verdadero o falso, porque no tienes con qué contrastarlo.
Pero para los cristianos, si tenemos la Biblia como nuestro fundamento, nuestra pirámide, tenemos no solo un fundamento firme para edificar nuestro conocimiento, creo que también funciona en una dimensión vertical que mantiene toda la fuente de sabiduría en su lugar apropiado. Así que si tú quitas la belleza y las artes, por ejemplo, eso pudiera ser entonces también una fuente tóxica de sabiduría. Nos puede llevar también a la necedad. Pero si tienes la escritura como el fundamento, como esa columna vertebral te permite evaluar todo lo demás. Entonces tú vas a poder ver una película o leer un libro. Y si tú tienes algunas preguntas sobre ¿es esto de ayuda? ¿Es esto verdadero? Tú puedes contrastarlo con la escritura. Y entonces la escritura sirve como ese fundamento por el cual nosotros podemos filtrar cada cosa. Y si tienes lo primero en su lugar, entonces la Biblia es aquello que nos va a liberar al poder examinar las cosas y reconocer lo que no es de ayuda para nosotros. Entonces movámonos al segundo nivel de la pirámide, la iglesia. Esta es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este es el cuerpo de Cristo en la tierra. También es una comunidad interpretativa, es decir, si la Biblia es la fuente definitiva de conocimiento, la iglesia es de gran beneficio para nuestra sabiduría, porque es un lugar donde nos podemos ayudar unos a otros a entender la Biblia. Podemos ayudarnos a interpretarla, aplicarla a nuestras vidas. Así que no solo en la iglesia local, es un gran recurso para nuestra sabiduría. Los cristianos, los líderes de la iglesia a través de los siglos han estado allí desenterrando los tesoros de la escritura y dándonos verdades teológicas. Así que la iglesia es una fuente tan importante también para la dimensión de nuestra comunidad. Si una de las tres fuentes de nuestra enfermedad es esa orientación en el yo, esa orientación individualista, mira en ti mismo para búsqueda de la verdad, esa virtud de comunidad en la iglesia nos ayuda a que no seamos solo nosotros nuestro marco de referencia, es algo más grande que nosotros mismos. Las personas a nuestro alrededor nos pueden señalar nuestros puntos ciegos, nos pueden ayudar a ver las cosas de manera diferente en la escritura. Quizás tú estás leyéndola de una manera equivocada, pero pueden haber santos a tu alrededor que te ayuden a entenderla de mejor manera. Así que la comunidad en general, puedes captar mucho mejor la verdad en comunidad que lo que lo hace solo. Dios nos da este don de la comunidad en la iglesia para nuestra sabiduría. Es un gran antídoto para esta orientación individualista de nuestros días. La iglesia también es un cuerpo en un tiempo donde las personas solo desean estar apartadas. Creo que la necedad viene cuando estamos apartados de un cuerpo. Entonces, mucho de nuestras vidas es estar frente a una pantalla y eso nos hace estar apartados de los demás. Entonces, solo nos concebimos a nosotros mismos y no a los demás. Entonces, es otra fuente de necedad cuando pensamos en la vida como algo que está desconectado. Por eso el reunirnos físicamente como iglesia, lo cual fue una conversación este año con respecto al COVID. Creo que todos nosotros deberíamos entender que la comunidad física es la prioridad, no las reuniones virtuales, aunque sea bueno tener esos recursos, pero lo ideal y lo bueno es estar físicamente juntos como iglesia. El estar juntos como iglesia es algo poderoso que nos forma, porque la sabiduría no es solo algo de la cabeza, sino algo de todo nuestro ser. Hay sabiduría en estar físicamente presentes con un santo de 18 años a mi derecha y un hermano de 70 años a mi izquierda y estar allí como parte de la comunidad. Esa naturaleza corporal de la iglesia es valiosa para nuestra sabiduría. Y también que está centrada en Dios. Si la sabiduría se trata de nuestra cercanía a Dios, estar cercanos a Él, la iglesia nos ayuda en esa orientación. Todo lo que hacemos, los cánticos, la oración, el leer la palabra de Dios, todas estas cosas nos orientan alrededor de Dios en una era que está sentada en sí mismo.
porque nuestros teléfonos se tratan de estar sentados en nosotros mismos, pero la iglesia se trata de estar sentados en Dios. Es beneficioso para nuestra sabiduría. Y algo más que quiero decir sobre la iglesia, y escribí un libro completo sobre la iglesia que se los recomiendo. La continuidad de la iglesia a través de los tiempos es tan valiosa en un mundo tan cambiante, en una era tan transitoria. Tú no recuerdas lo que fue primicia ayer en noticias, porque todo pasa tan rápido en este mundo que las cosas van y vienen. Muchas veces entonces aplicamos nuestra manera de pensar en nuestro marco cultural en toda la historia. Pero la iglesia es contrario a todo eso. Nos conecta a los santos que vinieron antes de nosotros, los 2000 años de historia de nuestra fe, y también nos sitúa en una historia eterna, porque la iglesia es una entidad eterna en el plan de Dios, y creo que esa perspectiva es muy valiosa en una era donde todo quieren que sea novedad. Ahora pasamos a la naturaleza, el siguiente nivel arriba en la pirámide. Porque algunos se preguntan, ¿a qué te refieres con la naturaleza como fuente de sabiduría? Esta es la creación de Dios. Está cerca a Dios en virtud de ser algo que Dios hizo. Así como tú puedes conocer a un artista un poquito al ver su obra, entonces empiezas a captar algunas cosas de quién es el artista. Entonces, creo que podemos saber cosas acerca de Dios al examinar el estar en su creación y mirarla. Algunas veces simplemente me quedo bajo un árbol y me quedo meditando. ¿Qué tipo de Dios haría este árbol? He estado yendo a la playa porque a mi hijo de 2 años de repente le encanta ir al mar. Estuvimos en California y me estaba sentado allí el otro día frente al océano. Y yo me quedé meditando en las olas, en la belleza repetitiva de las olas que no termina. Es como este retrato de eternidad. La eternidad es realmente un concepto al que no podemos captar definitivamente, pero creo que Dios nos da la naturaleza y la creación algunas veces para ayudarnos a hacer conexiones y darnos estas ideas en nuestras almas con respecto a lo que ha hecho. La Biblia misma nos habla de esto. El Salmo 19:1, esto estuvo en mi plan bíblico esta mañana. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la Escritura misma nos dice con frecuencia como mira la naturaleza, los proverbios, como mira la hormiga, mira qué podemos aprender. Y Jesús mismo también habló de varias criaturas en su manera de contar las parábolas. Así que la naturaleza es un gran maestro para nosotros. Nunca es un reemplazo de la Escritura, por supuesto, pero siempre sirve de suplemento que nos puede dar ciertas ideas. Y es valioso. Creo que también nos ayuda y nos inspira a adorar a Dios. Una de las grandes ideas en mi libro es que la sabiduría es en definitiva la adoración. La adoración es sabiduría, la sabiduría es adoración. Si la sabiduría es lo que nos lleva más cerca a Dios y su presencia, entonces eso es lo que es la sabiduría. Entonces la adoración nos ayuda a ser más sabios y la naturaleza nos ayuda a adorar a Dios. Si tú vas a un parque, si tú te vas a caminar en algún lugar y considera lo que Dios ha hecho, que es mucho más hermoso de lo que necesita hacer, ¿cierto? Dios no tenía que hacer este mundo con esa cantidad de especies de colibríes y cosas así, pero hay muchos. Él no tenía que hacer las cosas de esta manera y crear toda esta belleza, pero lo hizo. ¿Qué tipo de Dios es este? Y eso nos debe llevar a adorar a nuestro Señor. En el libro digo que en la naturaleza no es algo que adorar. No adoramos la naturaleza, no volvemos la naturaleza una deidad, pero la naturaleza es un teatro, es un lienzo, una catedral en cual la gloria de Dios se muestra. Él está en el centro de las cosas, lo adoramos a Él en medio de este teatro de la creación. Y eso nos ayuda, el adorar a Dios nos ayuda a ser sabios. También
La naturaleza también se relaciona con nuestra salud mental. Ahora se escriben muchos libros con cómo la naturaleza nos arregla, y en las crisis de salud mental que estamos enfrentando, los doctores están prescribiendo cuestiones relacionadas con la naturaleza. Si estás ansioso, si tienes todos estos problemas, no tomes pastillas, simplemente pasa ciertas horas en el exterior. Eso es bien interesante, ¿no? Aún ideas seculares están recibiendo que hay algo en nosotros como seres creados, estando en la creación de Dios, que es bueno para nosotros. Estamos en nuestro lugar apropiado cuando nos damos cuenta de que estamos en este cuerpo, que somos criaturas. Cuando sales a dar una caminata, tú te das cuenta de tus límites, de tu necesidad de oxígeno, y eso es algo bueno, porque estás frente a pantallas todo el día y empiezas a verte a ti mismo como desconectado de todo lo demás. Eso nos desconecta de la creación de Dios, y cosas malas suceden cuando estamos desconectados de la creación de Dios. La naturaleza también es objetiva en una era súper subjetiva, en un mundo que se opone a la verdad, donde todas las opiniones de las verdades son tan partidistas y que no podemos completamente confiar en nadie porque cuál es su agenda, de dónde viene. La naturaleza no tiene agendas en nada. O está lloviendo o no. Cuando llueve no es como que solamente está lloviendo sobre los demócratas o sobre los republicanos. No, el clima es el clima, la naturaleza es la naturaleza, y eso es algo maravilloso. Una vez el LA Times tuvo un titular que dijo: puede que vivamos en una era posverdad, pero la naturaleza no. Y creo que eso es algo maravilloso. Y yo he encontrado que en mis peores días, cuando yo digo, el Internet es como una poza séptica y la civilización está perdida, yo salir a caminar es lo mejor para mi salud, porque me da la perspectiva. Yo recuerdo varias veces cuando empezó la pandemia, yo estaba como, ¿será que se está acabando Entonces yo escucho a las aves cantando como lo hacen en cada primavera, y yo estaba allí como este ciclo en el que Dios lleva a cabo con la naturaleza en medio de incluso de la pandemia que está sacudiendo los fundamentos de todo el mundo, pero la naturaleza haciendo lo que hace. Entonces el ver la naturaleza, verla haciendo lo que fue creada para hacer, lo cual es adorar a Dios, que eso fue lo que fue creada para hacer, es algo de mucha ayuda para nuestra sabiduría. Y pudiera decir mucho más acerca de la naturaleza, pero vamos a avanzar a los libros. Entonces, el libro es uno obvio, nos hacemos sabios al leer, pero también es de ayuda para con nuestra sabiduría, no solo en lo que leemos, sino en leer, sino en el contenido que leemos, sino también el proceso de leer un libro, el enfoque, la atención que necesita, el escuchar con atención en un mundo distraído es de mucha ayuda. Con frecuencia yo describo leer, básicamente considerar la sabiduría de Santiago cuando nos dice que estemos prontos para escuchar y seamos lentos para hablar. En un mundo de las redes sociales donde somos rápidos para hablar y lentos para oír, pero leer libros es practicar eso de ser listos para oír, porque estás dando tu atención silenciosa a la perspectiva de otra persona por un periodo extendido de tiempo. Yo he leído algunos libros en este año que eran de 600 páginas. Yo no estaba de acuerdo con todo, pero era una disciplina el poder estar atento. Es una disciplina de mucha ayuda en esta era de que no escucha bien, en esta era donde nadie se enfoca detalladamente en la perspectiva de otro. Entonces, la lectura como disciplina nos ayuda a hacer conexiones en una era desconectada. Esta hiperfragmentación en esta era afecta nuestra sabiduría, pero los libros nos ayudan a que hagamos conexiones, a que podamos sintetizar. Todos tenemos experiencias donde estamos leyendo un libro, es como una epifanía y decimos, wow, finalmente yo entiendo esto, cómo se conecta con aquello, y este autor me ayudó a ver eso.
El leer nos ayuda también a hacer conexiones humanas. Cuando estás leyendo el libro de otra persona, especialmente alguien que viene de un diferente trasfondo que tú y de una experiencia de vida distinta, el leer su historia, el colocarte en sus zapatos por un periodo extendido de tiempo, es una manera buena de practicar ese arte perdido. Y creo que uno de los que más nos ayuda a leer libros es que nos ayuda a ser mejores pensadores, a pensar críticamente, a evaluar ideas de una manera que se pueda decir de cualquier artículo o libro: estoy de acuerdo con esto es verdad, pero no estoy de acuerdo con aquello. Y eso está bien, ¿cierto? No tenemos que estar de acuerdo con todo en cada libro que leemos. Y honestamente creo que este es uno de los más grandes problemas en nuestra sociedad ahora mismo. Estamos perdiendo la habilidad de evaluar críticamente cualquier cosa, ya sea una charla en YouTube, un artículo o un libro. Estamos teniendo problemas para ser capaces de tomar lo que es de ayuda y descartar lo que no es de ayuda. En vez de eso, tenemos esa mentalidad de todo o nada. En el minuto que escuchas algo que no estás de acuerdo, tú dices: no, todo esto está corrompido, no me sirve, no puedo obtener valor de eso. O lo opuesto, también es: estoy de acuerdo con todo en esto y simplemente lo recibes todo. Eso probablemente no sea una buena manera de acercarnos a esto. Porque en cualquier libro, incluyendo el mío, hay cosas con las que vas a estar en desacuerdo y que quizás no te vayan a parecer de ayuda, pero hay cosas que te pueden ayudar. Así que como cristianos necesitamos recuperar esta idea. Aristóteles creo que fue, no sé, pero algunas veces le dicen, se le adjudica esta cita: es que educación es el poder considerar un pensamiento sin tener que afirmarlo. El aprender a estar expuestos a ideas donde no tengamos y no dejando que colonicen nuestros corazones necesariamente. Por ejemplo, si pensamos que leemos un libro de alguien ateo, entonces que sea siempre algo que nos va a afectar, y puede que pase, pero como cristianos tenemos la libertad, como tenemos la Biblia como nuestro fundamento, definitivo. Eso nos debe liberar para explorar el mundo completo de la creación de Dios e incluso de la creación humana, para ver lo que podemos hallar que sea de ayuda en la gracia común y poder descartar lo que no sea de ayuda. Movámonos a belleza porque se nos está acabando el tiempo. Este es uno de mis favoritos. Si usted has leído alguna de las cosas que escribo para la Coalición por el Evangelio, creo que la música y el arte es alguna de mi pasión. Entonces, ¿por qué pusiste la belleza como tan arriba? Hubiese sido el segundo. No. Dice, no es que sea el segundo menos importante, sino que es uno de los que está más corre el peligro de volverse en una avenida de necedad. Porque en la cultura, las artes pueden desviarnos y tienen mucho poder para desviarnos. Entonces, por eso no está tan cerca en la pirámide de la escritura. Pero creo que la escritura puede liberar a los cristianos para que podamos disfrutar de la belleza de las artes, porque tenemos la habilidad de reconocer lo que es bueno, verdadero y hermoso y lo que no. Entonces, la belleza es una fuente de sabiduría para nosotros, porque nos habla del hecho de que la sabiduría no es solo algo cerebral, no es solamente hechos en nuestros cerebros, no es solo acerca de información y de la manera como procesamos la información. Es un asunto de todo el cuerpo, toda una experiencia humana. Dios nos creó, no somos solo cerebros allí, somos unos cuerpos con sentidos que tenemos la habilidad de tocar y saborear y ver. Probamos y vemos que el Señor es bueno, no solo pensamos que el Señor es bueno, no solo lo sabemos intelectualmente. Así que la belleza es tan importante. Si la sabiduría es llegar a la presencia de Dios, la belleza nos ayuda a acercarnos a la presencia de Dios de maneras que ayuda a nuestros corazones. Entonces la belleza es otra capa que añade a eso. Y la Biblia misma utiliza belleza, arte,
para comunicar verdad. Dios mismo en su comunicación para con nosotros utiliza formas de las artes, poesía, mucha de la literatura de sabiduría en la Biblia, metáforas, parábolas, a través de la Biblia. Hay belleza, hay arte. Es un documento que está lleno de arte. No es que Dios se haya revelado a nosotros con una diapositiva de PowerPoint con varios puntos. No, esto es lo que debes saber y ya. No, Él nos dijo historias, personajes, héroes, villanos, tinieblas, luz, desesperanza, esperanza. Y eso es lo que la belleza es, eso es lo que el arte es. Así que si la Biblia misma utiliza la belleza y el arte, entonces también debemos nosotros usarla. Y volviendo a la naturaleza, creo que la belleza y la naturaleza están conectadas, por supuesto. Hay mucho que se entrelaza allí, pero la distinción creo que tiene que ver con que la naturaleza es la creación artística de Dios y las artes, la belleza, estoy refiriéndome a esas expresiones artísticas del hombre que tienen grados de falibilidad. Entonces, por eso no están en la misma categoría. Las artes también pueden inspirar adoración, así como las artes tienen. Yo he tenido muchas experiencias en la que en un concierto, en una pieza hermosa de arte que me lleva a glorificar a Dios, y creo que eso es algo maravilloso. También es algo que puede ayudarnos a detenernos, a estar en silencio, lo cual es tan esencial para nuestra sabiduría en nuestra era ocupada. Necesitamos silencio para ser sabios. Así que déjeme avanzar rápidamente. Lo que estaría en el último lugar en cuanto a nuestra fuente de sabiduría. El Internet y las redes sociales está en la pirámide. Yo pude dejarlo por fuera. Yo podía sugerir que como cristianos necesitamos botar nuestros teléfonos, salirnos de las redes. Por supuesto que no sugeriría eso porque yo soy un editor digital del Gospel Coalition. Así que creo que el Internet puede ser usado para cosas positivas. Se puede hallar sabiduría. Pero una de las cosas que diría es que el Internet puede ser de utilidad hasta el momento que nos apunta a las otras categorías. Si lo que hacemos en el Internet es llevar a las personas a las categorías mejores como Dios, la Escritura, la Iglesia, entonces puede ser algo bueno. Y eso es lo que tratamos de hacer en la página de Coalición por el Evangelio. Tratamos siempre de apuntar a las personas a la Escritura, pero también a la Iglesia. ¿Cómo puede ser más efectivo en ministrar en tu iglesia? Yo he escrito artículos acerca de la naturaleza, he escrito artículos, escribí uno de Coalición por el Evangelio, mirar un río y poder pensar en Dios. Es como es llevar a las personas a que salgan del Internet. Una de las cosas que diría en cómo ser saludables en línea, y he dicho mucho de esto en el capítulo sobre el Internet y las redes sociales, que mucho de ello se reduce a intencionalidad. Nos metemos en tantos líos en línea cuando somos pasivos, como sacamos nuestros teléfonos y empezamos simplemente a mirar y a mirar. No tengo razón de estar aquí, tengo 5 minutos entre esta cosa y esta cosa, así que simplemente voy a mirar. Esa postura pasiva es donde estás a la misericordia del algoritmo y vas a donde te lleve. Y alguien que está extraviado digitalmente o que está deambulando digitalmente, ese es un lugar peligroso para estar. Así que digo en el libro, ve en línea con el propósito por una razón, quédate en línea solo hasta que tengas que hacerlo y luego sal. Creo que me voy a detener allí porque se me acabó el tiempo. Pero también el poder compartir lo que es bueno en las redes sociales. Si los cristianos se comprometieran a hacer una presencia más positiva en las redes sociales y apuntar a otros hacia aquellas otras mejores fuentes de sabiduría, en vez de perpetuar esas cosas negativas, eso sería algo muy bueno. Gracias. Vamos a orar para cerrar. Y ahora podemos pasar a nuestra siguiente sesión que empieza a las 10:15. Padre, gracias porque tú eres la fuente de la sabiduría, tú eres el autor de la sabiduría, porque tú te has revelado a nosotros y no tomamos estas cosas, no damos estas cosas por sentado.
para que podamos buscar y apreciar la verdad y estas otras áreas de la vida. Te oro por todos los que están aquí, que salgan de esta sesión mejor equipados para navegar con mayor sabiduría en este mundo de tanta información. Y que seamos, Señor, más astutos en la manera como mostramos el Evangelio y que nos ayudes a apartarnos de la necedad que este mundo impulsa. Amén. Gracias.